Hola a todos, bienvenidos a la primera clase de la edición 2022, versión confinamiento por coronavirus, de aprendizaje y conducta adaptativa 3. Mi nombre es Mathieu Lecaur, soy profesor de recién ingreso en la Facultad de Psicología en CEU y formo parte de la división de ciencias de la cognición y de la conducta. Entonces empezamos con la unidad 1, que es la introducción al estudio de la cognición, o más bien, como lo pondría yo, una introducción a la psicología cognitiva, porque al fin y al cabo la psicología cognitiva es la rama de la psicología que se dedica al estudio de la cognición. Okay. Va el plan de la clase de hoy. 2 puntos principales. Les quiero primero presentar a grandes rasgos los objetivos de la psicología cognitiva y luego decir algo de la naturaleza de las explicaciones en psicología cognitiva, porque pues como vamos a ver en una clase futura, la próxima clase, creo, la naturaleza de las explicaciones en psicología cognitiva no siempre ha sido sin controversia. Entonces quiero darles una idea la más clara que pueda ser para un nivel introductorio, porque son problemas bastante espinosos. Entonces, adelante. ¿Cuáles son los objetivos de la psicología cognitiva? Ok, se puede decir así de manera sencilla, concisa. Los objetivos son descubrir y describir los procesos neuronales y mentales que explican cómo podemos resolver problemas. Y aquí los problemas que tenemos en mente, los problemas que interesan a los psicólogos cognitivos, cubren una gama excepcionalmente amplia que va de cómo cruzamos la calle, ¿no? Cuáles son los procesos neuronales y mentales involucrados en algo tan simple como cruzar la calle, hasta algo tan complejo como inventar una computadora. Ok. La psicología cognitiva se distingue de las demás formas de estudiar la actividad humana por 3 características que la caracterizan. Primero, busca explicaciones mentalistas de las actividades humanas. Eso es simplemente lo que acabo de decir, que busca explicar las actividades humanas en términos de procesos mentales. Ok. Segundo, en psicología cognitiva, las explicaciones que ofrecemos tentativamente como hipótesis tienen que ser científicamente comprobables. Y finalmente, es un desiderata que no siempre ha sido posible, pero lo más posible, más seguido posible, las explicaciones que se proponen, las explicaciones mentalistas que se proponen, tienen que ser en principio integrables con explicaciones neurofisiológicas. Ok, entonces
Para entender los objetivos y el carácter distintivo de la psicología cognitiva, tenemos que entender qué es una explicación mentalista o qué es una explicación en términos de procesos mentales, qué es un proceso mental y qué quieren decir los psicólogos cognitivos por problema. Ya tuvieron un poco un ejemplo que parece tal vez una difícil, no es lo que quieren decir los psicólogos cognitivos por problema, no es lo que queremos decir en la vida cotidiana. Cubre ciertas cosas de la de como hay un traslape entre el uso cotidiano y el uso que hacen los psicólogos cognitivos, pero como acaban de ver, para un psicólogo cognitivo, cuando cruzamos la calle, estamos resolviendo una variedad de problemas. Entonces, eso pues no es la manera en que hablamos de las cosas cotidianamente, pero también hay ciertos casos como inventar una computadora en que pues coinciden el lenguaje cotidiano y el lenguaje técnico de los psicólogos cognitivos. Ok. Pero también, pues, vamos a tener que ver qué significa ser científicamente comprobable. No nos vamos a meter en eso en mucha profundidad, porque sucede el siglo XX, particularmente los últimos 80 años de investigación en historia y filosofía de la ciencia han mostrado que no es tan fácil describir lo que es la ciencia. De hecho, el consenso en el día de hoy es que no existe tal cosa como la ciencia, pero más bien existen ciencias. Entonces, es una cuestión complicada. Vamos a hablar un poquito de lo que quieren decir los psicólogos por eso que una hipótesis sea científicamente comprobable. Y finalmente tenemos que explicar qué significa que una explicación mentalista sea integrable con una explicación neurofisiológica. Una explicación neurofisiológica. Sí. Estas preguntas son las preguntas que voy a tratar básicamente en las siguientes 3 clases. Los siguientes 3 videos, o el presente, y los próximos 2. En la clase de hoy, en este video, en la clase de, pues, que, bueno, tal vez su hoy no es mi hoy, bueno, hoy es raro así. Voy a hablar de qué es en detalle, de qué es una explicación mentalista, qué es un proceso mental y qué significa ser integrable con explicaciones neurofisiológicas. Y lo demás lo veremos en los próximos 2 videos. Ok, ¿qué es una explicación mentalista? Bueno, creo que es útil empezar de la siguiente forma. Imagínense que son astrónomos del tiempo de Newton, Kepler, siglo XVII. Y benefician de toda una historia de observaciones del cielo y llegan a la conclusión o a la hipótesis, creen que la mejor explicación de sus observaciones celestiales es el modelo del sistema solar que tenemos el día de hoy, en que los planetas se mueven en órbitos elípticos alrededor del Sol. Ok. Pregunta. Ahora nos podríamos vemos, ok, pensamos, se mueven así en sus órbitos a una cierta
velocidad, se tardan un cierto tiempo, etcétera, ¿no? La Tierra se tarda 365 días para dar su vuelta, etcétera. Pregunta: ¿por qué los planetas se mueven así? Pues las explicaciones, si fueran Newton, las explicaciones que, pues las explicaciones que ofreció Newton, que sucedieron ser bastante acertadas, pues sus explicaciones hacen referencia a la masa de los planetas, su velocidad, aceleración y las fuerzas que actúan sobre todos los cuerpos, las interacciones entre los cuerpos, especialmente la fuerza de gravedad. Entonces, los planetas se mueven así por su masa y por una interacción entre los planetas que llamamos la gravedad. Okay. Ahora, imagínense que son científicos marcianos, ¿no? Científicos llegando a nuestro planeta desde Marte. Y van a un lugar que se ve así. Espero que se vea decentemente bien. Y observan que suceden varias cosas. Y una de las cosas que observan es que hay unos especies de criaturas, las criaturas cuadrípedas que están ahí, de vez en cuando se mueven en órbitos cuadriculares alrededor de la criatura que parece pues lanzar una especie de objeto blanco. Y la pregunta que se hacen como científicos marcianos es, pues, ¿por qué se mueven así? Obviamente, sería suficiente. No, Boren, empiezo de nuevo. Pregunta: ¿sería suficiente referirse a las propiedades físicas de esas criaturas cuadrípedas para explicar por qué se mueven en esos órbitos cuadriculares? O sea, ¿sería suficiente referirse a su masa y las fuerzas que actúan sobre ellos? Pues no, intuitivamente no, por nada, ¿no? La cuestión es, ¿qué falta? ¿No? Pues la respuesta parece bastante obvia, como muy seguido es el caso en psicología cognitiva. Empezamos con lo obvio y luego nos ponemos a analizarlo y estudiarlo científicamente y descubrimos cosas inesperadas. Bueno, en este caso, la respuesta a la pregunta ¿por qué se mueven en esos órbitos cuadriculares? Pues me van a decir, obvio, es porque están jugando béisbol. Pero como psicólogo cognitivo diría, sí, claro, pero no me satisface la explicación, es incompleta. ¿Qué falta? ¿Qué sería una explicación que me satisfacería más como psicólogo cognitivo? Y creo que a cualquier humano realmente. La explicación va así, pues se mueven en esos órbitos cuadriculares, entre otras cosas que hacen, porque, uno, conocen las reglas del béisbol, quieren jugar béisbol, pueden ver el terreno y los demás jugadores ahí en el terreno
suficientemente bien para poder adaptar sus acciones a la situación en el juego y hacer lo necesario o hacer lo posible para maximizar su oportunidad de ganar. Okay. Eso parece una explicación muy rebuscada del béisbol. Pero realmente es mucho más completo que simplemente decir están jugando béisbol. Ok. Hoy se me va el pelo por arriba. Lo que quiero recalcar es el contraste entre la explicación que nos satisface para los planetas y la explicación que nos satisface para los jugadores de béisbol. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La diferencia es que, por supuesto que hay factores, que hay fuerzas físicas que actúan sobre los jugadores, ¿no? Cuando el bateador, no sé cómo se dice bien en español, pero él con la bata que está ahí, con el casco rojo, pues cuando pega la pelota con su bata, hay efectos de las fuerzas, donde la interacción entre la pelota y la bata, y que él siente en sus brazos, y no, si puede correr, pues es parcialmente gracias a la resistencia, etcétera, etcétera. No es una clase de física, no nos vamos a poner en los detalles. Entonces, sí, aplican características, aplican explicaciones físicas en ambos casos. Pero en el caso de los jugadores de béisbol, la explicación física no parece ser suficiente. ¿Qué falta? Parece que falta hacer referencia a procesos mentales. O sea, conocimientos de las reglas del juego, objetivos, o sea, jugar el juego y ganar, y percepción para poder explicar, ¿no?, por qué los jugadores se mueven como se mueven. Si fueran ciegos, si fueran completamente privados de sensaciones, pues no podrían interactuar no podrían actuar de manera adaptativa en este terreno, no podrían, sin la percepción, no podrían actuar de manera que les, ¿no?, maximice sus posibilidades de ganar, ¿no? Okay. O dicho de manera más sencilla, si el bateador no veía la pelota, no la podría pegar, ¿no? Es parte, entonces su percepción es parte de la explicación de lo que está haciendo. Ahora, eso, explicar una conducta, una actividad, usando, refiriéndose a conocimientos, objetivos, percepciones como causas de la conducta, es una explicación mentalista. Claramente, la explicación mentalista no aplica al caso de los planetas, ¿no? Los planetas no se mueven así porque conocen las reglas de la física y quieren jugar al juego del sistema solar. Obviamente, ahí es absurdo aplicarlo ahí. Ok. Entonces, esas son las dos cosas que quiero recalcar. Sin la explicación mentalista, parece que la explicación del juego de los jugadores es incompleta, y esa explicación aplica solamente a los jugadores, no aplica a los planetas. Ok. Por supuesto, se me está olvidando lo más importante.
realmente el objetivo de todo esto es que puedan ver qué es una explicación mentalista, ¿no? Entonces, es realmente algo absolutamente cotidiano, ¿no? De decir que el bateador pudo pegar la pelota porque la vio, o que no la pegó porque no la vio bien, pues eso son explicaciones que damos todos los días, ¿no? Nos está manejando y ¡paf! Chueco con otro coche, y dice, ay, lo siento, no lo vi. Son explicaciones. Entonces, todo el tiempo usamos explicaciones mentalistas para explicar nuestra conducta y la de los demás. Pero lo que quiero resaltar es, son aquí el juego de béisbol, y Luz nos da ejemplos de procesos mentales o de estados mentales que son conocimientos, objetivos y percepción. Ya llegamos al punto. Ok, entonces, bien, entonces, percepción, objetivo y conocimiento son ejemplos de procesos mentales. Eso parece perfectamente intuitivo, ¿no? Son cosas que suceden pues, adentro de la cabeza, que tienen que ver con la actividad del cerebro. Pero podríamos decir, podemos caracterizar lo que es un proceso mental con un poco más de precisión. Otra vez lo que voy a hacer es dar una versión explícita, formal, de algo que ya entendemos. O sea, le voy a sacar el significado y tratar de hacerlo lo más claro y riguroso posible. Pues sí, eso es lo que voy a tratar de hacer. Ok, entonces tenemos una idea de qué es un proceso mental, pero ahora a ver si le podemos sacar el significado de esto de manera explícita y más rigurosa. ¿Por qué está ese hombre ahí? John Searle es uno de los grandes filósofos de la mente de los últimos 70 años, algo así. Y mi explicación y descripción de lo que es un proceso mental está en gran parte basada en ideas que presenta en este libro que se llama Intentionality o Intencionalidad. Intencionalidad, sí. Ok. Entonces, ¿qué son los procesos mentales? Pues son procesos que involucran o resultan en la construcción de representaciones de la realidad. Si no involucran representaciones, no son procesos mentales. Okay. ¿Eso nos avanza algo en especificar qué es un proceso mental? No. Porque estoy definiendo una cosa, proceso mental, en términos de otra cosa, representación, que no entiendo mejor. Entonces tengo que decirles qué quiero decir por representación. ¿Qué es una representación? Ok. Ahí va la versión rebuscada, pero más explícita, más rigurosa de lo que queremos decir por una representación. Una representación es algo que implica una relación de ajuste entre sí y algo que está, perdón, falta el verbo, y algo que está fuera de sí. Una relación de ajuste entre sí y algo que está fuera de sí. ¿Qué quiero decir por eso? ¿No? ¿Qué manera de complicar las cosas? Ok, van ahora ejemplos de cosas que implican relaciones de ajuste.
Mi objetivo aquí es que entendieran, que ya saben que es una relación de ajuste. Okay. Un ejemplo es un retrato. Un retrato, la relación de ajuste implicada por el retrato es la similitud. O sea, el retrato puede ser más o menos similar a la persona que retrata. Entonces, hay una relación entre el retrato y algo que está fuera de sí, o sea, la persona retratada. Y esta relación es una relación de ajuste, que también está ajustado, que también corresponde el retrato a la persona retratada. Entonces, en este sentido, un retrato es una representación. Otro ejemplo es una afirmación. Y aquí la relación de ajuste no es la similitud solamente, pero más bien la verdad. Por ejemplo, la afirmación, las jitomates son verduras, pues esa afirmación puede ser verdadera o falsa, según que también está ajustada a la cosa que está fuera de sí. O sea, en este caso, hay una relación entre la afirmación las jitomates son verduras y jitomates. Y lo que hace la afirmación es que afirma algo acerca de las jitomates, a saber que son verduras. Y lo que dice la afirmación acerca de las jitomates puede ser verdadero o falso. Entonces, si hay un buen ajuste entre la afirmación y la cosa que está fuera de sí, la afirmación es verdadera. Si hay un mal ajuste, la afirmación es falsa. ¿Okay? Entonces, tanto un retrato que una afirmación, que son cosas muy diferentes, una cosa es lingüística, una cosa es un dibujo, una pintura, ambos tienen en común eso de implicar una relación de ajuste y por lo tanto son representaciones. Ahora, los tres procesos mentales que vimos en el caso del béisbol, percibir, tener objetivos, creer o saber, cada uno de esos tres procesos es o involucra representaciones o es una representación en el sentido preciso que acabo de definir. Y entonces lo que voy a hacer es explicarles cómo percibir, mostrarles que, empiezo de nuevo, lo que voy a hacer es mostrarles que percibir involucra una relación de ajuste, tener un objetivo involucra relaciones de ajuste y creer involucra relaciones de ajuste también, y por lo tanto los tres son representaciones o involucran representaciones. Y por lo tanto son procesos mentales. Eso es lo que les hace procesos mentales. El hecho de que sean o de que involucren representaciones. Ok, entonces, ¿cómo sabemos que la percepción es un modo de representación? O sea, se dice seguido, por razones muy válidas, que la percepción construye representaciones del mundo. ¿Cómo sabemos que es, no vamos a ver tanto la parte de construir un poquito, pero
¿Cómo sabemos que la percepción es una representación? Pues tenemos que ver si la percepción implica una relación de ajuste. Y ya si lo piensan un poco, si se adelantan un poquito, van a ver que pues, obviamente que sí. Nada de lo que estoy diciendo es sorprendente, ¿no? Es no más dar una fundación un poco más sólida a lo que queremos decir por proceso mental y a lo que queremos, y en este caso lo que queremos decir es que es algo que involucra representaciones y queremos decir con más claridad que es una representación. Ok, entonces, ¿por qué es la percepción una representación? Una representación. Ok. ¿Cómo podemos saber? Pues viendo que algo como un retrato, nuestras experiencias perceptuales pueden ser más o menos similares a los objetos que percibimos. Aquí va un ejemplo. Tienen enfrente de ustedes objetos pobres, ¿no? Que son nomás bidimensionales. Pero si se enfocan en esto, muy probablemente lo que ven ustedes es, no, mejor, las experiencias que tenemos todos viendo esto probablemente son muy similares al objeto real, ¿no? O sea, que lo que hay aquí son 3 círculos y un triángulo. Lo que nuestra experiencia, pues, es muy similar a esos objetos, ¿no? Lo que hay en la realidad. Ahora, hay otros casos en que nuestra experiencia no corresponde a lo que está afuera. Los casos los más claros de eso son ilusiones. En este caso, si se acercan al dibujo, pues tal vez tendrán la impresión de ver uh, un triángulo blanco que está algo como flotando encima de 3 círculos y un triángulo blanco con borde negro. Y de hecho, si lo ven con cuidado, van a tener la impresión que ven bordes, ¿no? Incluso, ¿no? Aquí. Como que hay una diferencia en el blanco que está aquí y el blanco que está aquí. Eso es completamente ilusorio. Es igual, 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 igual. Lo podríamos medir con instrumentos de medición de intensidad de la luz, de su frecuencia, y veríamos que el blanco que está aquí, donde estoy indicando con el ratón, es perfectamente idéntico al blanco que está aquí, y aún así tenemos la impresión que hay una diferencia. Y pasa lo mismo aquí, aquí, aquí y aquí. Ok. Entonces, acabamos de mostrar, primera cosa importante, la experiencia perceptual, ya lo sabían. La experiencia perceptual puede ser más o menos ajustada a sus objetos. Más o menos similar a los objetos que están ahí afuera. Entonces, eso hace que la percepción fuera una representación. Ok, lo que acabamos de ver, esta ilusión, tiene otras consecuencias importantes. Estoy haciendo aquí un paréntesis, estoy divergiendo un poco. Pero
creo que es importante que nos percatemos de esas implicaciones o consecuencias. Lo que percibimos no es la cosa en sí, no son las cosas en sí. Más bien, la percepción es una representación, o mejor dicho, una experiencia de la cosa. Entonces, eso significa que nuestro contacto con el mundo no es directo, es mediado por nuestras representaciones perceptuales, por nuestras experiencias perceptuales. Y esas experiencias perceptuales no son necesariamente acordes al mundo. Eso introduce el problemón que ocupó los filósofos durante algo como que 2500 años. Y luego, a partir del siglo XX, siguieron preocupados con este problema, pero otra versión. Okay. ¿Cuál es el problemón? Pues ya lo tienen enfrente de ustedes. La cuestión es, ok, dado esto, dado que nuestro contacto con el mundo es mediado por experiencias perceptuales que pueden no ser acordes a la realidad, dado esto, ¿podemos confiar en nuestras percepciones? Y peor aún, ¿podemos tener conocimientos seguros del mundo? Esas dos preguntas, como les dije, dio mucho trabajo a muchos filósofos, Platón, Aristóteles, luego Descartes, Locke, Hume. Y vamos a volver a hablar de este problema y de los filósofos en la próxima clase. Sí, el próximo video vamos a hablar de esto. Entonces, hay filósofos que se preocuparon mucho de esos problemas. De hecho, uno no podía ser filósofo y no preocuparse de esos problemas. Y en sus reflexiones sobre esto, los filósofos desarrollaron ideas en cuanto a cómo funciona el conocimiento, y como hemos visto, pues eso de cómo funciona el conocimiento es una de las interrogativas centrales de la psicología cognitiva. Entonces ya había gente trabajando en vamos a ver que ya había gente trabajando en estos problemas antes de los psicólogos cognitivos, y vamos a ver cómo sus ideas todavía nos influyen de cierta manera en el día de hoy. Ok, pero eso es otra cosa para el próximo video. Pero quiero que se percaten de esto. Acabamos de ver que nuestro contacto con el mundo es mediado por experiencias perceptuales en las cuales no estamos seguros que podemos confiar. Piensen en eso. Ok. Ahora, entonces, vimos por qué las percepciones, podemos decir que las percepciones son representaciones. ¿En qué sentido las percepciones son representaciones? Ahora, a ver el sentido en que los objetivos involucran representaciones. Y para explicar esto, decidí contarles dos historias. La primera
es tal vez la historia de las historias, el narrativo central de toda la narrativa occidental, que es la Ilíada de Homero. La Ilíada es un poema épico y era transmitido. Homero no escribió la Ilíada. Era un poema, épico significa que es largo, básicamente. Y que los poetas era transmitido, era contado, compartido de manera oral. No existía versión escrita hasta no sé cuándo. Okay. ¿Qué cuenta la Ilíada? Pues, como todas las buenas historias griegas, empieza con Zeus. Espero que lo estoy pronunciando correctamente. Zeus, Júpiter para los romanos. Que Zeus seduje otra vez a una mujer humana, terrestre. Y por supuesto, ese Zeus tan potente le hace un hijo a la mujer. Sucede que la mujer no es cualquier mujer. Es la hija del, si no me equivoco, es la hija del rey de Esparta. Se llama Helena de Esparta. Okay. Entonces, Helena es una semidiosa, ¿no? Porque es hija humana y Dios. Y tenía muchos pretendientes. Uno de ellos era un príncipe llamado París, no porque venía de la ciudad, porque no existía París en aquel entonces. Estamos hablando de algo que hubiera sucedido, según la historia, en 1200 antecristo. O sea, hace algo como 3200 años. Entonces no había París la ciudad, pero sí había París el príncipe. El príncipe un príncipe que venía de la ciudad de Troya. Y Troya estaba ubicada en un país extranjero, hoy conocido como Turquía, pero no se llamaba Turquía en aquel entonces. Entonces, París llega en Grecia a Esparta, conoce a Helena y se enamora de ella. Y bueno, pero tiene muchos pretendientes, es complicado, quién va a elegir, etcétera. París dice, yo no voy a aguantar eso. ¿Y qué hace? Rapta a Helena, la secuestra y se la lleva a Troya. ¿Cómo pueden imaginar? Eso enojó. Más que enojó, hizo explotar de rabia el padre de Helena, por supuesto. Quería la vida de esos malditos troyanos que le habían robado su hija, que era nada menos que una diosa. Entonces logró ese rey de Esparta, logró organizar un grupo de soldados, de ejércitos de varias ciudades griegas y se fueron a Troya para atacar la ciudad, saquearla, incendiarla y matar
a todos los troyanos. Fue una larga guerra. Los griegos, porque Troya era una ciudad fortificada. Entonces los griegos no podían entrar, no lograron entrar a la ciudad, decidieron hacer un sitio, sitiarla, y sitiaron a la ciudad, sitiaron a Troya durante 10 años. Y todavía no lograban vencer a los troyanos. Y eso, aunque contaban con Aquiles, el poderoso Aquiles, dentro de sus ejércitos. Pero aún así, no lograban penetrar los muros de la fortaleza de Troya. Después de esos 10 años, finalmente se le ocurrió una idea a alguien. Y aquí viene la parte más conocida de la historia de la guerra de Troya, que es que dijeron, vamos a armar un caballo enorme de este tipo aquí, caballo de madera, y vamos a esconder soldados griegos adentro. Y vamos a convencer a los troyanos que se los estamos ofreciendo como regalo. No sé cómo lograron convencer a sus enemigos que les querían dar un regalo. Inventaron una especie de pretexto muy complicado. Y sucede que los troyanos, aunque sabían defenderse tan bien que podían resistir a un sitio de 10 años, se creyeron el engaño de los griegos. Entra el caballo a la ciudad. Se hace una gran fiesta, era la fiesta de Atena, creo, la esposa de... No importa. La fiesta de Atena, todos se emborrachan y terminan todos, pues, ni les digo cómo terminan, pero no estaban en forma de combatir. Entonces, en este momento, cuando los valientes soldados troyanos habían sido derrotados por la bebida, pues los soldados griegos salen del caballo, saquean a la ciudad, la incendian y matan a todos los troyanos. Eso es la historia de la Ilíada. Okay, ¿por qué les conté esto? Pues porque es divertido, pero tiene un objetivo específico. Con ese poema épico, bueno, el objetivo es hablar de objetivos, de por qué involucran representaciones. Con ese gran poema épico mítico, la ciudad de Troya también se volvió mítica. Y varios griegos de la Grecia antigua, en ciertos escritos comunicados o por transmisión oral, circuló la idea que Troya, que la guerra de Troya era algo que realmente había sucedido y que Troya era una ciudad real ubicada en lo que ahora es Turquía. Y ese rumor de la existencia de Troya persistió durante siglos y siglos hasta que llegara a Heinrich Schliemann
estoy seguramente pronunciando su nombre de manera desastrosa, Heinrich Schliemann, un arqueólogo alemán que vivió de 1822 a 1890. Aquí está Heinrich. Y no, Schliemann fue, pues, no, heredero de toda una cadena de transmisión de rumores, verdades parciales, de un historiador, arqueólogo, intelectual o bueno, eso, de un historiador, un intelectual a otro a través de los siglos, le llegó, por supuesto, Schliemann, como cualquier buen intelectual alemán, leyó la Ilíada y escuchó. Y también hay cosas documentadas de historiadores de la Roma antigua que mencionan la existencia de Troya. Entonces, Schliemann dijo, yo creo que, que Troya existe. Y pensó lo siguiente: Troya, la ciudad con las características descritas en la Ilíada, existe y yo la quiero encontrar. Otros habían empezado a buscar antes de él, pero él decidió, yo la voy a encontrar. Okay. Bueno, entonces, volviendo a nuestra psicología cognitiva, podemos representar el pensamiento del pensamiento de Schliemann de la forma siguiente, que su objetivo es encontrar Troya, la ciudad descrita en la Ilíada. Y esa forma nos permite ver que encontrar Troya es el objeto del objetivo. ¿Okay? Eso es lo que quiero recalcar con esa manera de representarlo. Ok. All right. Llegamos finalmente al punto de todo esto, al motivo de toda esta historia, de cómo es que la historia de Schliemann demuestra que los objetivos involucran representaciones. Un breve recordatorio, seguramente no es necesario, pero lo digo de todos modos. Una representación es algo que implica una relación de ajuste entre sí y algo que está fuera de sí. Okay. ¿En qué sentido es que un objetivo implica algo así? Pues aquí viene la respuesta. Es así. El éxito o fracaso del proyecto de Schliemann depende de si hay una correspondencia, o sea, un ajuste, entre el objeto del objetivo de Schliemann, o sea, la ciudad descrita en la Ilíada, y ruinas de una ciudad que existió realmente. O sea, Schliemann realiza su sueño. Perdón, toma un paso atrás. Schliemann piensa, quiero descubrir, quiero encontrar la ciudad descrita en la Ilíada. Y el éxito realiza su proyecto sí y solamente. Eso es un pensamiento, ¿no? Algo que piensa. Quiero encontrar Troya. Y Schliemann realiza su sueño solamente si hay algo en la realidad, unas ruinas que pueda encontrar, que corresponden a lo que él cree que es Troya.
si hay un ajuste entre el objeto de su objetivo y la realidad. ¿No? Entonces, en general, el éxito o fracaso de un objetivo depende de que haya, de si hay correspondencia o no entre el objeto del objetivo y la realidad. ¿No? Si pienso, soy uno de los jugadores del equipo de jugadores de béisbol, pensamos, queremos ganar el campeonato nacional junior, pues este sueño se realiza solamente si llegamos a un estado del mundo en el cual realmente hemos ganado el campeonato junior nacional. Si hay correspondencia entre el objeto de nuestro objetivo, ganar el campeonato nacional, y la realidad en la cual realmente ganamos o no ganamos el campeonato nacional. Entonces, en el caso de los objetivos, el ajuste entre el objetivo y la realidad es lo que determina si el objetivo está realizado o no. Entonces, otra vez, tenemos el objetivo implica esta cuestión de ajuste entre sí y algo que está fuera de sí. Y por lo tanto es una representación y por lo tanto es un estado mental. Ok. Va otra manera de pensarlo. Es necesario tenemos que tener una representación del objeto de nuestros objetivos para saber si hemos logrado realizar nuestro objetivo o no. ¿No? Tomen el caso de Schliemann otra vez. Pues para saber si ha logrado encontrar Troya, tiene que tener en su mente, en su memoria, una descripción de Troya. Y la única manera que tiene de saber si encontró Troya es viendo si puede encontrar algo en Turquía que corresponda a la descripción que tiene en su cabeza. Si no tiene esa descripción en su cabeza, no puede saber si ha logrado su objetivo o no. Si no tiene una descripción de Troya, pues no puede saber si ha encontrado Troya o no. Entonces, es la parte representacional del objetivo es absolutamente esencial a su naturaleza. Si no, pues no funciona. De hecho, también la parte representacional de cualquier objetivo guía nuestra conducta. Okay. Otra vez, algo dicho complicado y general, pero estoy seguro que lo pueden entender. Tomemos Schliemann otra vez. Tiene esta idea de Troya, ¿no? Pues lo que cree acerca de Troya, informado por la Ilíada y otros documentos históricos, etc., esto va a guiar su búsqueda. Va a guiar a dónde va a guiar qué busca, qué medios usa, con quién habla, etc. Si no estuviera esta representación de esta descripción mental de características de una ciudad posible, no tendría por dónde empezar, no podría saber dónde ir, dónde buscar, ni qué buscar.
¿Okay? Entonces, si no tuviéramos esta parte representacional del objetivo, no hubiera manera que nuestros objetivos guiaran nuestra conducta. Entonces, los objetivos también, aunque es mucho menos obvio que las percepciones, los objetivos también tienen un componente representacional y eso es lo que los hace procesos mentales. No les he contado cómo termina la epopeya de Schliemann. No tiene nada que ver con la clase, pero pensé, pues, tal vez quisieran saber cómo terminó. ¿Encontró Troya? ¿Existe Troya o no? ¿O no? La respuesta es sí. Schliemann encontró Troya. Está aquí. Nosotros estamos aquí. Aquí está un restaurante vietnamita en Montreal que me gusta mucho. Y aquí, en la extremidad noroeste de Turquía, está Troya. Aquí va un zoom en esta área del mundo. Aquí tenemos Troya, aquí está Istambul y aquí está Atenas en Grecia. Si vamos por ahí en barco por aquí abajo, llegamos al mar Mediterráneo. Entonces, aquí Schliemann encontró Troya y no es solamente porque él dijo, encontró como un montón de piedras y dijo, eso es Troya. No, hay consenso entre historiadores y arqueólogos que lo que encontró Schliemann son realmente las ruinas de Troya, la ciudad legendaria de la Ilíada. Eso es aquí una foto de unas murallas de la ciudad y todo el equipo, no se habla de Schliemann, pero bueno, no hubiera podido encontrar lo que encontró sin el apoyo de una multitud de trabajadores que imagino que por la mayoría eran turcos. Y esto es un dibujo idealizado de Schliemann, el gran aventurero, solo. No hay nadie que lo está ayudando aquí, pero eso supongo que, no lo he verificado, pero supongo que es una representación más o menos bien ajustada a lo que descubrió Schliemann en Troya. La ciudad ahora tiene otro nombre en turco que no puedo pronunciar, pero sí, Schliemann realizó su objetivo, encontró algo que corresponde a la descripción que tenía en su mente de la ciudad legendaria de la Ilíada. Ok. Entonces, hemos visto por qué las percepciones son procesos mentales, por qué son representaciones, por qué los objetivos son procesos mentales, porque también involucran representaciones, y finalmente nos toca el tercer elemento, las creencias. ¿Por qué son estados mentales las creencias? Creo que esto es más obvio. Las creencias son el ejemplo por excelencia de representación mental. Son representaciones en el sentido de que siempre se refieren a algo o a alguien fuera de sí mismas. Por ejemplo, la creencia creo que van a cancelar a K3 es acerca de algo fuera de sí, a saber, la materia AK3. Y las creencias implican una relación de ajuste entre sí y lo a qué se refieren. Uso el término creencia aquí de una manera tal vez un poquito rara. Normalmente
decimos que alguien cree que van a cancelar AK3 o algo así, implica que es posible, probablemente falso. Eso es especialmente cierto en inglés, un poco menos en español, pero quiero usar el término creer de manera neutral, que permitiera que una creencia sea verdadera o falsa. Entonces, la relación de ajuste entre las creaciones, las creencias y lo que está fuera de ellas es la relación de verdad. O sea, cuando la creencia está ajustada a lo a que se refiere, es verdadera, y cuando no está ajustada, pues es falsa. Ok. Espero que eso fuera claro. Lo en que quiero poner énfasis en este caso no es tanto explicar cómo las creencias son representaciones, porque espero que en este caso es bastante claro. Lo en que quiero poner énfasis es cómo las creencias son esenciales para explicar la conducta.